Dicen que los evangélicos somos fanáticos. ¿Será cierto? Bienvenidos al programa, suscríbete, ayúdanos, comparte, dale like, agrega tus comentarios. Soy el Pastor Cristian y damos inicio a este programa con esta temática. ¿Somos fanáticos por la iglesia, por ir a la iglesia, los evangélicos? ¿Y cuál es el costo de esto? Aquí invito nuevamente a la pastora Alejandra. Bienvenida, pastora Alejandra, salude a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Es un tema bien controversial, esto de que si somos fanáticos o no los evangélicos, porque las personas que ven de fuera muchas veces tienen esa opinión de que somos fanáticos, pero a lo largo de esta conversación vamos a ver de lo que se trata. Sí, este episodio está diseñado para personas que posiblemente nunca han existido, nunca han dado un paso de fe hacia una iglesia, hacia una congregación, a una comunidad, nunca se han congregado, pero también para muchos que sí se han congregado y quizás han sido dañados en su camino de fe, para poder también entender, cierto, cómo la iglesia en su quehacer diariamente funciona, ¿no? Y cuáles son los extremos que debemos evitar. La idea es que sea también reflexivo, que también al final del día podamos también dar nuestros nuestros errores que hemos cometido nosotros mismos, también siendo honestos con quienes nos escuchan. Así es. Y queremos arrancar con esta pregunta. En tu experiencia, pastora, como hermana, como pastora, ¿has visto que hay personas que aman genuinamente a Dios, pero que al mismo tiempo están destruyendo su familia, ¿cierto?, por la sobrecarga de actividades dentro de las congregaciones, de las comunidades de fe? ¿Cómo has visto eso? Sí, la verdad es que conozco un par de personas que primero van solos como a la iglesia, y eso les resta harto tiempo, digamos, del punto de vista de su familia que no es convertida. Entonces piensan que la persona es fanática, que por qué va tanto, que tantas reuniones, que tanta actividad. Pero también en los mismos hermanos cristianos muchas veces también se privilegia el hecho de tener harta actividad, o sea, de esa forma como que me acerco más a Dios, como que soy más cristiano porque tengo más actividad, y muchas veces eso no es cierto, esa es una fe de rata, realmente. Sí, justamente quería hablar de esta cultura que existe hoy día en las iglesias chilenas evangélicas, acerca de mientras más hago, más espiritual soy. Entonces tenemos que estar llenos de actividades, ojalá todos los días de la semana. Particularmente yo escuché incluso pastores que dicen deberíamos estar de lunes a domingo todos los días en la iglesia, debería ser el comportamiento de la iglesia habitual. Pero eso, ¿cómo lo podemos también llevar respecto a nuestra propia familia, a los hijos? ¿Cómo podemos hacer que estas dos cosas convivan bien? En lo personal, nos tocó un tiempo de tomar decisiones, de pensar, de replantearnos como pastores las cosas que estábamos haciendo mal. Porque no hay que disfrazarlo. Cuando nosotros hacemos cosas mal, hay que decir que están mal. Claro. No que son errores ni nada. Hacemos cosas mal. Y en ese caminar y entendimiento y darnos cuenta, de repente como que nosotros mismos como pastores nos sobrecargamos de trabajo, primero nosotros, y luego esto se lo damos, ¿cierto?, a nuestros hermanos que nos apoyen, que nos ayuden, que tratamos de alguna manera presionar de alguna forma para que todos cumplan, para que todos asistan, para que todos lleven esta tarea a cabo. ¿Cómo podemos nosotros, de forma sabia e inteligente, que también la Escritura nos demanda, poder llevar una congregación de fe haciendo las actividades que son necesarias, de evangelismo, ¿cierto?, de coinonía, pero al mismo tiempo no sobrepasando los límites que finalmente terminan, como hablamos al comienzo, destruyendo incluso familias? Así es. ¿Cómo debería ser el balance que deberíamos llevar? Bueno, primero entrar, yo creo, en una comunión con Dios, pedirle al Señor que nos muestre lo que nos estamos equivocando para poder enmendar estos errores, y algo así como bien específico, no sé,
ver que a lo mejor nos estamos juntando muchos días a la iglesia, que a lo mejor estamos haciendo muchas actividades seguidas, y la hermandad se nos está cansando. Por lo tanto, si vemos que eso está sucediendo, hay que volver a como reorganizar las actividades, darle el tiempo a los hermanos para que ellos también estén con su familia, porque no todos nuestros hermanos van con sus familias completas. Eso es correcto. Sí. Entonces, de repente van nuestros hijos solos, que tenemos nosotros muchos jóvenes que van solitos, pero también hay que darle su tiempo a ellos para que puedan disfrutar con sus familias. ¿Para qué? Para que ellos vean que este evangelio no invade las vidas, sino que quiere entrar en nuestras vidas, que es distinto. Y también que se vea reflejado en nuestros hermanos, en la hermandad y en nuestra familia, que esto no se trata de fanatismo, sino que se trata de llevar lo mejor posible una vida cristiana. Es verdad. De todas maneras, no quita el hecho de que nosotros tenemos que hacer actividades dentro de la iglesia. Una iglesia sin actividad es una iglesia que no se mueve. No se mueve. Y una iglesia tiene que estar en movimiento. Es como el trabajo, un trabajo que si yo llego un día a la oficina a trabajar y no hay trabajo, algo está pasando. Sí. Entonces la iglesia tiene que moverse, pero tenemos que resguardar también los tiempos, ¿no? El mismo libro de Eclesiastés nos enseña eso, que todo tiene un tiempo oportuno y todo tiene un tiempo bajo el cielo. Entonces, debemos ser sabios por un lado siempre debemos ser sabios, pero por un lado para poder hacer actividades, pero que esas actividades tenemos que buscar que sean también guiadas por el poder del Espíritu Santo y ser selectivas, que nos permitan en todos los ámbitos, tanto de los jóvenes, los adultos, las mujeres, poder darle avance a la iglesia. Pero al mismo tiempo no llenarnos de actividades de lunes a domingo, porque si no, no queda espacio y es un problema que sí es real y existe, sobre todo en los que más trabajan, en los que más se llevan la carga. Así es, y no solamente que darnos tiempos para todos, para la familia, para los amigos, para los familiares que no se han convertido. Amén. Entonces nosotros estamos en una constante tratar de demostrarles a los demás que este evangelio es santo y es puro. No es algo que nosotros estamos como encerrados, amarrados, obligados a hacer esto. No, esto nace por amor a Dios. Y eso tenemos que reflejarlo siempre. Es más, cuando nosotros hablamos de tiempo, también para distracciones, hay actividades en nuestra iglesia o en muchas iglesias que son abiertas para la familia, claro, inclusive que no está convertida, que no ha conocido a Cristo. Entonces, a través de estas pequeñas invitaciones que para nosotros son muy grandes, cuando llegan nuestros familiares que no conocen a Cristo, y empiezan a participar, y después se hace recurrente, y después empiezan a llegar otros días que uno ni siquiera lo espera, empiezan a llegar de a poco. ¿Por qué? Por este ejemplo que nosotros estamos dando de que tenemos que darnos tiempo para todo. Cuando nosotros no estábamos convertidos, Cristo no había llegado a nuestra vida, yo personalmente miraba a los evangélicos como fanáticos porque se reunían mucho. O sea, los martes, los jueves, que la reunión de torques, que la reunión de varones, que la reunión de jóvenes, que el ensayo, que el coro, que las confraternidades, que el culto el domingo, la escuela dominical, los cultos duran 3-4 horas, la escuela dominical 2 horas, básicamente estamos todo el día domingo. Los puntos de predicación. Y eso lo miraba desde afuera. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a vivir esa vida. Y nuestras familias también pensaban eso, nuestras familias que son inconversos también decían, ¿por qué tanto fanatismo? Pero ahí hay una paradoja, porque por un lado, uno ama estar en esos lugares, ¿cierto? Uno ama estar en la iglesia, pero por otro lado sí, te está también dejando espacios sociales, comunitarios, fuera de la vida normal. Sí, así es. Bueno, nos ha tocado un par de veces, y digo yo hablar de nosotros, porque no quiero poner a ninguna familia ni ningún otro nombre aquí en la mesa. Nosotros nos tocó vivir un momento en que tuvimos que empezar a ordenar nuestros tiempos como pastores, como papás, como líderes, con nuestras hijas. Y ordenamos de tal manera que elegimos un día de la semana dedicarlo solamente para nosotros. O sea, algo súper común y natural, pero juntarnos todos, ver una película, una serie, escuchar música, conversar, comprar alguna cosita rica para comer, escuchar a las niñas que tienen problemas, que tienen situaciones. Entonces,
tratamos siempre de apartar el tiempo. Antes era un día, hoy día son otros días X que se nos da la oportunidad de conversar en la mesa después de comer, y son temas muy lindos que se dan con la familia, son temas que llegan a nuestros corazones, que dan tranquilidad también a nuestra familia, a nuestras hijas en este caso, y también a nosotros mismos. Tratamos de ordenar ese tiempo, sin dejar de ser pastores, sin dejar de ser papás, sin dejar de ser líderes, pero hacemos todo esto que vaya en un orden. Bien, ¿cómo tú piensas, Pastor Alejandra, que se siente una persona que quiere decir que no a una actividad de la iglesia, pero por otro lado siente culpa de decirlo? ¿Cómo piensas que esa persona se siente? Yo creo que se siente mal, se siente como que falla, claro, ¿cierto? Como que le voy a decir a la pastora que no puedo ir, pero en realidad me hubiese gustado ir, pero tengo otro compromiso que no puedo faltar y finalmente voy a tener que decir que no. Se sienten un poco culpables, un poco triste, un poco de todo, porque yo creo que el corazón del cristiano siempre es estar en las cosas del Señor, pero hay momentos en que no se puede, y uno como persona, como instrumento nada más que puso el Señor por delante, no somos ni más ni menos que ningún hermano ni hermana, somos todos iguales, somos un instrumento que el Señor puso delante para que nosotros pudiésemos guiar de alguna manera a estos hermanos, pero yo creo que sí se sienten mal. Y eso de esa diferencia que hay entre servir por convicción, ¿cierto? Voluntariamente, pero luego ya pasa a ser como un miedo a que el liderazgo, los pastores ejercen presión y la gente se siente culpable. ¿Eso tú, en tu experiencia, en todos estos años, lo has vivido? Sí, lo he vivido. Y se siente feo. Se siente muy feo. Porque además los comentarios de tus líderes muchas veces no son los apropiados. Entonces te menoscaban, hasta te castigan. Claro, como porque, que te ponen en disciplina. Claro, porque tú no pudiste cumplir lo que te pidieron. Esa expresión que muchas veces nosotros mismos ejercemos, porque la gente no se siente mal porque sí, sino que se siente mal, como tú hablabas antes, porque también nosotros, como iglesia y el liderazgo, hacemos sentir mal a las personas cuando faltan una actividad. Entonces, eso en tu vida cristiana, ¿has sentido ese miedo de decir que no? ¿O te sentiste que fallaste cuando no pudiste participar en alguna actividad? ¿Te sentiste culpable? Sí, por supuesto, sí. Y como dije, se siente como feo fallar en ese sentido. Porque el cristiano real siempre quiere estar en las cosas de Dios. Pero hay momentos en que no se puede. Y no porque uno no quiera, sino que no se puede. Hay circunstancias por las cuales uno está pasando y no puede hacer tal o cual cosa o asistir a alguna actividad. Eso no significa que uno no quiere estar. Pero tampoco es bueno, a lo mejor entre comillas, de que todo el mundo sepa lo que me pasó por qué no fui. Sino que eso se conversa con el líder, ¿cierto? Para poder explicarle por qué no voy a ir. Pero también, por otra parte, de repente los líderes a uno le presionan y le dicen: si tú no vas a estar en disciplina, no vas a predicar de aquí en 4 meses más, no vas a subirte al púlpito, no vas a levantar ni una oración ni nada. Y resulta que muchas veces no pude asistir por algo que realmente no se podía hacer. Claro, lo que pasa es que se asume que nosotros en nuestra vida cristiana espiritual siempre estamos como en el máximo nivel, en el tope de nivel de nuestra espiritualidad, y siempre estamos con el ánimo muy alto, pero no es así. A mí como pastor me ocurre que a veces tengo el ánimo más bajo, a veces estoy muy animado, ¿cierto? A veces estoy cansado, muy agotado, por el trabajo, la familia, la iglesia, muy agotado. Y claro, uno siempre quiere estar, y ya se siente mal por no poder responder uno personalmente a esa actividad, y que además, más encima,
tu pastor, tu pastora o cualquier líder de la iglesia te lo haga saber y te presione, es peor todavía. Es como que no encontramos comprensión y menos ayuda en algunos momentos de fragilidad, de debilidad espiritual. Porque no siempre estamos igual, pues se asume que siempre deberíamos estar siempre con ganas, y no es así. Sí, nosotros como líderes y bueno, como pastores, hay líderes de jóvenes, líderes de damas, de varones, de líderes de coro. Los líderes no siempre estamos al tope, arriba. Si pudiésemos estar en la banquita, seríamos como un hermano también que se cansa, que muchas veces no va porque está cansado, y es natural, es algo real que pasa. Pero lo que sí, nosotros como líderes tenemos que fallar muy poco. Y eso muchas veces la hermandad se fija que nosotros fallamos, entre comillas, no fuimos, no asistimos, no hicimos esto. Pero también tienen que pensar que si nosotros estuviésemos en el otro lado, seríamos también igual, claro, como ellos, que nos cansamos, nos da frío, nos enfermamos, tenemos dificultades. Como dije anteriormente, somos un instrumento, no somos ni más ni menos que los demás. Es responsabilidad de nosotros como pastores también conocer a nuestra oveja, ¿cierto? A la oveja que el Señor nos ha puesto en nuestra comunidad de fe. También vamos a separar el trigo de la cizaña, porque también muchas veces hay hermanos, hermanas, familias que no tienen ningún compromiso con la iglesia. Viven una religiosidad muy liviana, y claro, los vemos, no los vemos, aparecen, no aparecen, no está hablando ese caso, ¿cierto? Está hablando de los hermanos que normalmente están ahí, aman al Señor, han convertido su vida, ¿cierto? Están siendo transformados por el poder del Espíritu Santo, pero a veces sienten esta presión. A mí me ocurre, y me sigue ocurriendo hasta el día de hoy, y aquí mis hermanos se van a reír de lo que voy a decir, que a veces yo les pregunto, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste? Pero no con el afán de retarle, porque además yo siempre digo, no soy ni el jefe, ni el policía, soy un pastor, nada más que me preocupo de la oveja. Y los hermanos normalmente nos dicen, mire, pastor, estaba tan agotado, tan cansado, dormí tan mal que no fui capaz de levantarme. Son muy pocas las veces. Normalmente buscan otra justificación. Voy enfermo, estoy aquí, estoy acá, me pasó esto, no sé, se me echó a perder el auto. Eso se da, y ahí está como mi tomador de medida, de darnos cuenta que, claro, evitamos decir la verdad para que no nos reten. Y como que venimos de esa cultura, ¿no? De que nos van a retar, nos van a decir. O por último, no contesto el teléfono, no contesto el WhatsApp. Y eso uno lo ve, yo lo veo menos cada día, pero lo veo, que venimos de esa cultura de justificar lo que no es necesario justificar, porque muchas veces una conversación honesta es mucho más rica tenerla, porque así uno se preocupa menos, que un hermano me diga, mira, el día salí con mi familia porque veníamos muy mal como familia, veníamos teniendo muchos problemas, y sabe que salí con mi familia a dar una vuelta, fuimos a almorzar, pastor, para recomponernos. Y que es válido. Pero yo prefiero esas conversaciones que son más honestas, claro, pero no se dan. Sí. Por lo mismo, ¿no? No se dan porque pareciera que viene un reto, una queja, un cuestionamiento, un llamado desde el púlpito. ¿Cómo se le ocurre reemplazar el culto por una salida familiar? Pero si vemos, como recién dice, que había un problema, que estaban viniendo dificultades entre las familias, y eso le hizo como encontrarse de nuevo, reconfortarse como familia, Dios no lo mira mal. No. Porque la familia a lo mejor se estaba dividiendo y con ese acto se están uniendo de nuevo. Claro. Y ahora van a ir de nuevo a la iglesia más unidos que antes. ¿Por qué? Porque nadie los retó, nadie les dijo cómo se les ocurre, claro, o por qué hacen eso, o castigarlos como hace un momento hablaba. Pero venimos de esa cultura. Sí. Entonces se sigue dando esa situación dentro de la iglesia. C.S. Lewis dice en un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, dice: advertía que el mayor engaño del enemigo no es convencernos de hacer el mal, sino hacer el bien en el momento equivocado, con el motivo equivocado. Claro, de repente pensamos que el activismo, hacer cosas, hacer campañas, son cosas que son buenas para el Señor, que amamos la obra del Señor, que tenemos el primer amor, pero a veces no es el momento adecuado. Y aquí te quiero llevar a esta conversación.
Esto sí va a estar un poco candente, yo sé que a algunos no les va a gustar, otros sí van a apoyar, ¿cierto? Ahí en sus comentarios les pido suscríbanse, ayúdenos, suscribiendo al canal. Es la única manera que este canal pueda seguir adelante haciendo contenido de calidad. Suscríbase, comparta, denle like, comente ahí. Y si les gusta el contenido, háblelo a su iglesia, compártalo. Por muchos años, y esto ya es parte de mi rata también, por muchos años yo pensaba que si el día de mi cumpleaños, dejando el domingo, porque el domingo como hacemos culto en la mañana y si estoy de cumpleaños el domingo, bueno, puedo celebrar en la tarde. Pero hay otras iglesias que hacen culto en la tarde. Ya, eso quería llevar. Nosotros por muchos años estuvimos en la tarde. Y si ese día justamente caía el día de mi cumpleaños, yo prefería ir a la iglesia y no celebrar mi cumpleaños. O el cumpleaños de un hijo, de una hija en el caso nuestro. O el cumpleaños tuyo. Y por muchos años yo pensé que estaba haciendo lo correcto en el momento oportuno y sirviéndole a Dios de la forma más genuina, porque entendía que al priorizar la iglesia estaba como dándole el primer lugar a Dios, porque yo tenía un malentendido, porque una cosa es la iglesia, la comunidad, la reunión, y la otra cosa es Dios. Pero pasó que una vez elegimos ir a la iglesia y no hacerle el cumpleaños a la hija menor. Ella no dijo nada, ella fue, nos acompañó, ninguna queja, ninguna cara, nada. Pero años después, ¿te acuerdas? Años después, hace muy poco tiempo atrás, ella nos dijo, nunca me voy a olvidar cuando yo tenía, no sé, iba a cumplir 7 años y nos fuimos a la iglesia en vez de celebrar mi cumpleaños. Y eso a mí me afectó, me dolió, porque yo no entendía. Y yo dije, wow, porque es un día al año. Y nosotros llamamos martes, jueves, domingo, reunión de varones, escuela dominical, punto, como tú decías. Y un día al año no priorizamos la familia. De la iglesia, no estoy hablando de Dios, Dios está en primer lugar en nuestros corazones. Una vez al año. Bueno, de ese día en adelante hemos priorizado esos días especiales para nosotros en virtud de la comunidad, y la comunidad de fe lo ha entendido y sigue adelante. No se va a caer la iglesia porque un día no estemos, ¿no? Sí, amén. Lo cuento esta historia mía para preguntarte eso mismo. ¿Por qué tú crees que la iglesia evangélica pentecostal, sobre todo, existe esa presión de priorizar ante todo la reunión? Voy a hablar Año Nuevo, Navidad, algo que para mí, la verdad, nunca lo entendí, vacaciones. O sea, yo estuve y escuché muchas veces que ir de vacaciones era malo, que Dios no se tomaba vacaciones, que cómo íbamos a tomar vacaciones. Y yo salía a mis vacaciones sintiéndome culpable de que me estaba vacacionando. Cuéntame un poquito esa experiencia. Bueno, decir primero que todo, lo primero que instituyó el Señor fue la familia. Es verdad. Por lo tanto, si Él, que es el dueño de todo y el creador de todo, si Él dice que lo que primero hay que priorizar es la familia, entonces debemos de hacerlo. Hay muchas cosas que como cristianos nosotros creemos y tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado, por una tradición, sí. ¿cierto? Se dice que los pastores no tienen que tomarse vacaciones, se dice que los líderes tienen que estar siempre presentes. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y cuándo yo descanso? Si también Dios hizo un día de descanso. Entonces, si nosotros nos cerramos solamente a esa idea, de eso se trata esto, de abrir nuestra mente y poder llevarla a un nivel en que poder comprender la palabra de Dios sea lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Entonces, celebrar nuestros cumpleaños, que es nuestro día, el día que nosotros nacimos, el día que el Señor quiso que nosotros naciéramos. Y si eso priva a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi suegra de festejar conmigo, yo creo que es un error. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer, primero, ¿cierto?, dar gracias al Señor por esa oportunidad de poder celebrar y poder celebrarlo con los tuyos. En muchas congregaciones no está escrito en los estatutos ni en la confesión de fe, no está escrito, pero está fuertemente instalado el hecho de que nosotros no podemos faltar nunca
que tenemos que estar siempre en toda, privilegiar siempre, como dije, vacaciones, Navidad, Día de la Madre, todas estas cosas. Y luego se le da una connotación de fiestas paganas, todas estas fiestas, para poder controlar todo eso y que estemos todos dentro de la iglesia. Pero no hay ningún reparo con otras cosas. Por ejemplo, ok, ya, la Navidad, algunos consideran que es una fiesta pagana, que el árbol de Navidad es pagano, que las esferas de Navidad, los adornos son paganos. Pero no tenemos, esas mismas personas no tienen ningún problema para el 18 de septiembre comerse una empanada, comerse un anticucho en Chile, ¿cierto? Comidas nacionales, festejar. Y yo digo, ¿por qué para algunas cosas sí, para otras cosas no? Como que sentí por muchos años un control excesivo por lo que hacen las ovejas. Por ejemplo, aquí otro tema que quiero tocar contigo. Una cosa es avisar a la congregación, sobre todo si uno tiene un cargo dentro de la congregación, de que voy a faltar de tal fecha a tal fecha, como uno avisa en un trabajo. Y la otra cosa es pedir permiso para hacerlo, con la condición de que puede que te digan que no. Y si no te da permiso el pastor, no sales. Yo lo viví así. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que todavía hay hermanos y hermanas y congregaciones que hacen eso, que tienen esa práctica. ¿Qué hay con eso de pedir permiso en vez de avisar? Porque yo entiendo que es bueno avisar, porque así nadie se preocupa. Sobre todo si hay una ausencia más o menos extendida de 1, 2, 3 cultos, es bueno avisar. Si alguien está enfermo, es bueno avisar. Sobre todo si uno tiene un cargo, ¿no? Si hay un cargo dentro de la iglesia, es bueno avisarle al pastor al menos, pastor, pasó esto y ningún problema. Pero una cosa es avisar, que a mí me parece algo sano para la convivencia de la iglesia, como vuelvo y repito, no es necesario que todos avisen de todo, pero sobre todo los que son líderes encargados de algo. Una cosa es pedir permiso y la otra cosa es avisar. Personalmente encuentro que es sano, sobre todo los líderes o los que tienen un cargo o una función dentro de la iglesia, avisar si va a faltar al culto, para poder nosotros tomar los recuerdos, o si pasó un problema o si está enfermo, para orar. Pero yo viví por muchos años un evangelio donde tenía que pedir permiso con la condición de que podía ser que sí o podía ser que no, la respuesta. Entonces, si te decían que no podías ir de vacaciones, no lo obedecía, porque ahí aparece la frase, en la obediencia está la ganancia. Había que obedecer ciegamente. Yo con los años consideré que eso era un control excesivo de la vida de las personas. Excesivo. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que es lo que yo pienso, que se pasa del límite de lo que significa ser hermano, hijo de Dios, a ya querer organizar y mandar y enderezar o no la vida. No, yo creo que cada matrimonio, cada familia es dueño de hacer este tipo de cosas con libertad, porque no veo la maldad en salir de vacaciones con la familia. No, en todos mis años de evangelio, de ser cristiana, de escuchar muchas predicaciones, de conversar con muchos pastores y pastoras y ver el tema, nunca le encontré una maldad a tener la intención y las ganas de salir a vacacionar con la familia. Yo escuché muchas veces una manipulación de la palabra de Dios o del concepto de la santidad para justamente prohibir las vacaciones. Por ejemplo, ¿a qué van a ir a la playa a ver mujeres desnudas, en bikinis, hombres con traje de baño? Pero que eso, si está en el corazón del hombre, lo va a hacer en cualquier parte, en cualquier momento, a través de los medios digitales. Exacto. Entonces, claro, se buscaban algunos elementos de la palabra para finalmente controlar el tiempo de las personas o las vacaciones. Una vez escuchando al pastor Sugel Michelén, le preguntaron sobre estas cosas y él dijo: nosotros los pastores tenemos un límite que no podemos cruzar, que es el límite de la intimidad de la familia, de lo que pasa dentro de la casa, de las decisiones que se toman. Obviamente nosotros siempre vamos a recomendar lo que es bíblico, siempre vamos a aconsejar, esa es nuestra función. Exacto. Pero no podemos cruzar ese límite. Nosotros no somos los dueños de la vida de las personas. No podemos decirle todo lo que tienen que hacer en todos los ámbitos de la vida.
todo. A qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué días tienes relaciones sexuales con tu esposa, Exacto. Dónde vas, con quién te juntas, que si te juntas con tal vas a entrar en disciplina, o sea, todo. Control excesivo. De hecho, esto es muy común a lo que estoy hablando. Si alguien se va de la iglesia, se le prohíbe a ese hermano que hable por teléfono con los que quedan dentro de la iglesia. Se les prohíbe a los hermanos dentro de la iglesia que le digan hermano al que se fue de la iglesia. Se le prohíbe que se reúnan o se entran de disciplina. O sea, un control absoluto de la mente de las personas, de la vida de las personas. Y ese es el problema de caer en este legalismo excesivo. Quiero leer lo que dijo Tim Keller. Tim Keller, bueno, es un reconocido pastor, escritor. Señaló que el legalismo no siempre viene de doctrinas elaboradas, no viene de eso. Muchas veces viene de la presión social dentro de la congregación. Hay dos formas de alejarse del evangelio. Una es ser liberal, el liberalismo, y por otro lado, el legalismo extremo. Ambas cosas te alejan de la iglesia. Entonces, en el equilibrio parece que está la ganancia, ¿no? Sí. En hacer las cosas equilibradamente. Dios nos dio sabiduría para eso. El Señor también, lo vemos en la vida del Señor, que tuvo su tiempo de disfrutar. Por supuesto. Sanaba, predicaba, pero también compartía una cena, una boda. Tuvo tiempo para estar con sus amigos. Cuando llega diciembre, empieza un momento de tensión entre los pastores y la iglesia, porque se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo, se acercan las vacaciones, ¿no? Y normalmente se comienza desde el púlpito a predicar un mensaje bien elaborado que conduce a que los hermanos sientan culpa de tomar estas vacaciones, o tomar estos días, o celebrar estos días. ¿Qué piensas tú de una persona, una familia que se acerca a Cristo, que confiesa con su boca que Cristo es su Señor, y llega el primer Año Nuevo y se le obliga a pasar el Año Nuevo a la iglesia? ¿Qué piensas tú sobre eso? O no se le obliga, capaz que siempre está en el tono del voluntariado, pero siempre hay consecuencias. Sí, siempre hay como con su qué dicen las cosas. No está así porque por si quiere, ¿no? Hay siempre un resquicio de por qué está diciendo ese tipo de cosas. Y como que juegan también con el sentimiento del ser humano, de los hermanos, sobre todo los que están recién empezando a caminar. Porque como están con su primer amor, quieren pasar todo el día y todos los días en la iglesia, entonces los líderes se aprovechan de esto y empiezan como que a insinuar de a poco de que tienen que pasar las 12 en la iglesia. Y personalmente lo vivimos. Tuvimos que pasar un par de años las 12 en la iglesia, no del todo agradado porque nuestro corazón estaba también con nuestra familia que todavía no era convertida y que nos pidieron justamente esos años que lo pasáramos con ellos. Pero también fue bonito haberlo vivido, porque si no lo hubiésemos vivido, hoy día no podríamos dar esta opinión. Claro. Que si bien es cierto, fue un momento muy especial, pero también lo podemos pasar en la casa, ese momento especial. Claro. Reunidos con la familia y esperando, como se dice, ¿cierto?, darle el primer abrazo del año al Señor. Pero muchas veces como que se juega con esa petición. Claro. A ver, en ningún caso estamos diciendo que si en alguna congregación se ponen de acuerdo los pastores y los hermanos de pasar el Año Nuevo, la Navidad o la fecha que sea en la iglesia, lo hagan, porque si lo sienten así y aman al Señor de esa manera y lo pasan bien en su corazón, bien, ¿no? No estamos juzgando las prácticas de otra iglesia. El punto es que si no pasa, si tú decides no pasarlo, a veces hay consecuencias. Y también una obligación de que si eras líder de algo tenías que hacerlo sí o sí. O sea, no había opción de elegir. Ese es el problema. Claro. Pero yo creo que hoy día con todo esto de la tecnología, inclusive iglesias que son bien como de la línea antigua, por así decirlo, conservadora, también han ido evolucionando en ese sentido y somos todos libres de elegir lo que queremos hacer mediante, ¿cierto?, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, es cierto. Yo creo que la manipulación, el control excesivo en todo ámbito de vida, no solamente en la iglesia, en todo ámbito, por ejemplo, en la misma casa, o sea,
que un padre de familia o una madre controle excesivamente, manipule excesivamente a través de las palabras, los sentimientos a las personas, eso yo creo que no es bíblico. No, yo no creo que el Señor manipuló ni controló a los discípulos, sino que les enseñó con amor, permitió que se equivocaran, los corrigió, tuvo paciencia, esperó el fruto, esperó el tiempo que era necesario para que ellos maduraran espiritualmente, recibieran el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Creo que ese es el punto que tenemos que conversar, ese es el gran tema que tenemos que conversar. No es, si en una iglesia hacen mucha actividad y están todos felices y se reúnen de lunes a domingo, bueno, gloria a Dios, ellos están bien. El tema es que si eso se convierte en algo legalista, de control absoluto de la mente de las personas, de manipulación, de dar cargo o quitar cargos por no asistir, de controlar la vida y los tiempos de las personas. Yo creo que eso es lo malo, eso es la rata de la iglesia, que tenemos que conversarla y tenemos que tratar entre todos de ir sacando esto de dentro de la iglesia. ¿Qué le dirías tú, Pastor Alejandra, a un pastor que hoy día a lo mejor está escuchando este podcast, le está molestando lo que estamos hablando porque piensa que él lo está haciendo y está bien, pero qué le dirías tú, qué consejo le darías tú para que cambie su forma de pensar? Yo creo que en estos tiempos donde hay mucho avance tecnológico, donde podemos informarnos con mayor claridad lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, debiese de pensar qué es lo que haría Él primeramente con su familia, qué es lo que su corazón anhela en este tiempo con su familia, si es pasarlo con su familia, si es pasarlo con su iglesia, si es pasarlo todo junto, que no está mal, es válido, pero que no se enjuicie al hermano que no llegó el día 31 de diciembre a la iglesia, sino que o que salió de vacaciones. O que salió de vacaciones, sino más bien conversar, entenderlo, comprenderlo y contener. Ese es nuestra labor como pastores, es contener a nuestras ovejitas. Sí, y también hay realidades, por ejemplo, hay familias, personas que viven en Santiago, pero no son de Santiago, no nacieron en Santiago. Exacto. Y su familia, su madre está en el sur, por ejemplo. Es una anciana que está sola, o sus padres están solos, están en el sur. Y llega lo que conocemos como Semana Santa. Entonces, tienen la oportunidad de viajar a estar con su familia una vez al año. Yo creo que es absolutamente admisible, comprensible que viajen, que vayan a ver a su familia, que estén con su familia, que animen a su familia, que amen a su familia, a sus padres que le dieron la vida, que lo educaron, que le dieron comida, alimento, lo cuidaron. Y que se vayan respaldados. Y que se vayan respaldados por los pastores, claro, y que lleven el amor de Cristo allá, y no que vayan escondidos, con mentiras, o no contestando el teléfono, y a la vuelta se espera una disciplina mal aplicada. Yo creo que esos son los temas que queremos hablarlo y queremos evitar lo que pasa en la iglesia. Repito, no estamos enseñando a dar cátedra porque no somos ejemplos, siempre lo decimos, no somos los perfectos, también nos equivocamos mucho en el quehacer de iglesia. Pero estos temas hay que tocarlos, hay que hablarlos, da para mucho más de un podcast, es importante. Yo le daría un consejo a los pastores que están cometiendo este error algunas veces, algunos de ellos pastores jóvenes, otros ya más grandes, de que piensen bien, mediten lo que están haciendo. Muchas veces el activismo no es una fórmula del éxito espiritual, no es así. En el caso nuestro, de hecho, hemos tenido que quitar muchas actividades del calendario del año justamente para poder estar más tiempo con la familia, más tiempo con los hermanos también, incluso con los hermanos de la iglesia, puede estar más tiempo al poder visitarlos uno a uno, hacer evangelismo, hacer estos programas de podcast, también hay que tener tiempo para esto. Y esto es una forma de evangelizar. Y que no caigan en el error, porque una de las otras finalmente, ya como terminando, una de las cosas que yo he visto, yo creo que lo hemos visto acá en la iglesia aquí local, nacional en Chile, yo creo que pasa en muchas partes del mundo, es que uno encuentra muchos pastores que sus hijos no caminan con ellos, no caminan en la iglesia, y cuando uno habla con los hijos es porque los dejaron solos en su cumpleaños, no estuvieron nunca con ellos. Es más, pastores que estuvieron más con los hermanos que con sus propios hijos, cuidando y protegiendo a otra familia que su propia familia. Y eso es un error,
Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo Pedro, Pablo dejaron todo abandonado? Pero es que ellos tenían una misión, un rol especial en una iglesia cultural de ese tiempo. Pero la palabra de Dios nos habla a nosotros que tenemos que cuidar nuestra familia, tener la familia en sujeción, tenemos que tener una conducta intachable, ¿cierto? No tenemos que nadie hable algo malo de nosotros si queremos ser líderes. Eh, lo que quiero decir es que, bueno, el obrero es digno de su salario, el que no cuida su casa, o sea, hay un montón de textos bíblicos que hablan sobre cómo tenemos que ser administradores de nuestro hogar y de nuestra familia, como usted dijo. Y yo hablé de mi errata, de este error que cometí una vez de sacar a mi hija de sus días y llevar a la iglesia. Hay un día de semana que podríamos perfectamente haber faltado. ¿Cuál ha sido tu error también con respecto a esto en tu vida cristiana? Con respecto a asignarle a veces prioridades equivocadas y dejar de lado las que realmente importan. Bueno, cuando estaba más pequeña la hija, yo una vez me recuerdo que se enfermó una de ellas, estaba con temperatura. Yo, por supuesto, oré primero al Señor, pero me la llevé con temperatura. Y llegamos a la iglesia y yo estuve más pendiente de ella que del culto. Entonces ahí entendí que yo como mamá, yo tengo que primero velar por las niñas. Obviamente ir a las plantas del Señor para que me dé la guía de lo que tengo que hacer. Pero no fue oportuno en esa Además la niña se grabó más. ocasión llevarla a la iglesia, porque entre que tenía fiebre y la ventilé, enfermó más. Se grabó más. Entonces de la iglesia me tuve que ir a urgencia y ahí estuve ya toda la noche con ella, en vez de haberla cuidado en casa. Y ahí estuvo sola. Y ahí no estaba en la iglesia. No vino nadie, no. Claro. Entonces ese fue mi... Bueno, amigos, estamos terminando este episodio de Fe de Rata. Yo creo que es muy reflexivo lo que hemos conversado. No queríamos atacar a nadie, a ninguna iglesia. Pero repito, si algún pastor, algún hermano, escuchando este episodio, siente en su corazón y reconoce haber cometido esto o estar herido por estas cosas, bueno, quiero decirle que el Señor puede sanar cualquier herida, toda herida, puede enmendar cualquier rumbo, puede cambiar la mente también de nosotros como líderes, Amén. Ir conociendo más a la iglesia, poder también tomar buenas decisiones y así la iglesia va a seguir su rumbo triunfal en esta tierra. Amén. ¿Cierto? Y no controlando vida, no controlando deseos, anhelos, sueños. No, el que cambia vida, el que transforma vida es el Espíritu Santo de Dios. Suscríbase al canal, le invitamos a compartir. Amén. Ayúdenos con apretar la campanita y suscribirse al canal para que logremos muchos más seguidores. El Señor les bendiga. Bendiciones.